¿Por qué haces aparentemente todo como se debe, pero por dentro queda un vacío inexplicable? ¿Por qué una y otra vez vives guiones ajenos, estudios, trabajo, familia, vives como todos, y aún así sientes que pierdes a tu verdadero yo? ¿Cuál es el sentido de toda esta rutina? Estas son justamente las preguntas que se hacía Friedrich Nietzsche, un filósofo al que en vida muchos consideraron un loco y un paria. Escribía sus libros en soledad, casi ciego, y cada palabra suya sonaba como un desafío a la sociedad. Hoy lo citan en TikTok y en conferencias de negocios. Sus ideas inspiraron a los creadores de Matrix y bandas de rock imprimen sus frases en las portadas de sus discos. La paradoja es esta: un hombre que murió en completo olvido se convirtió en la voz de quienes buscan libertad y fuerza en el caos del siglo XXI. En este video intentaremos entender por qué este filósofo bigotudo resulta más actual que cualquier coach o psicólogo, y qué hay en su pensamiento que todavía nos sacude como si hubiera sido escrito ayer. Para entender a Nietzsche, no basta con leer sus frases en páginas de motivación, hay que mirar su vida, y entonces se vuelve claro. Cada pensamiento suyo nació no de un despacho académico, sino del dolor y de la soledad. Friedrich Nietzsche nació en 1844 en el pequeño pueblo alemán de Rocken. Su padre, un pastor luterano, murió cuando el niño tenía apenas 5 años. Desde ese momento en la casa quedaron solo mujeres, la madre, la abuela, 2 tías y su hermana. Una infancia marcada por la muerte temprana, la piedad silenciosa y la disciplina estricta parecía anticipar los temas a los que volvería de adulto: la fragilidad de la vida, la búsqueda de la fuerza, la duda frente a la autoridad. Desde joven mostró talentos poco comunes: alumno brillante, músico dotado, filólogo excepcional. A los 24 años ya era profesor en Basilea, una carrera increíble para alguien de su edad. Sin embargo, la salud se convirtió en su mayor obstáculo para avanzar en la vida social. Dolores de cabeza constantes, graves problemas estomacales, una miopía que avanzaba rápidamente. Imagínalo, un joven profesor, sin cumplir los 30, obligado a dejar la universidad porque su cuerpo ya no resistía. A esto se sumó un drama personal: su enamoramiento de Lou Andreas Salomé, una mujer brillante, independiente e inteligente, terminó en un rechazo doloroso. La escena fue casi teatral. Nietzsche, su amigo Paul Rée y Lou Andreas posan juntos en una fotografía. Lou sostiene un látigo, mientras los 2 hombres, incluido Friedrich, están enganchados a un carrito como si fueran bestias de carga. Una metáfora simbólica de la esperanza frustrada. Él tira, él entrega, y a cambio recibe burla. Sus libros en aquellos años apenas se vendían en pequeños tirajes. Sus contemporáneos lo veían como excéntrico, raro, a veces incluso como un loco. Sus amigos se alejaban. Al final de su vida quedó casi completamente solo. Pasó los últimos 10 años en un estado de locura, incapaz de pensar y escribir con claridad. Su hermana Elizabeth lo cuidó, pero más tarde sería ella quien editaría y modificaría muchos de sus textos, dándoles un tinte político que distorsionaría el nombre de Nietzsche durante el siglo XX. Y aquí está la paradoja: cuanto más se derrumbaban su cuerpo y su posición social, con más fuerza ardía su pensamiento. Escribía como nadie antes que él, no tratados sistemáticos, no conferencias aburridas, sino aforismos, relámpagos, golpes de martillo. Cada línea sonaba como un desafío, cada frase como una bofetada. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Quien lucha con monstruos corre el riesgo de convertirse en monstruo. Eran palabras demasiado duras para su época, pero son precisamente ellas las que sobrevivieron a los siglos y hoy resuenan en conciertos de rock, en películas y en motivadores de TikTok. Su estilo era casi musical: ritmos cortos, pausas inesperadas, ironía y mordacidad. Nietzsche escribía como si tomara un bisturí y cortara la piel de las ideas comunes. No argumentaba, desafiaba. Por eso lo llamaban el filósofo con el martillo. El martillo para él no era un arma de destrucción, sino una herramienta de diagnóstico. Golpeaba los valores, probando si sonaban como metal vivo o como cáscara vacía. Es importante entender, su filosofía no nació en un escritorio. Fue forjada en la fragua del dolor: enfermedad, humillaciones, soledad, el colapso de sus esperanzas. Todo eso fue su combustible.
No podía permitirse el lujo de creer que la vida es una historia cómoda con un final feliz. Y justamente por eso habló del destino, de la lucha, de la necesidad de crear el sentido por uno mismo. Y aquí nace su primera gran idea. Suena casi como una herejía, amar tu destino. No solo las alegrías, sino también los fracasos. No solo los éxitos, sino también los golpes. Cuando Nietzsche pronunció su fórmula amor fati, amor al destino, muchos de sus contemporáneos pensaron que era solo otra pose excéntrica. Amar el destino, amar la enfermedad, la soledad, el rechazo, la pobreza. ¿Quién en su sano juicio aceptaría algo así? Para la gente común, el destino es aquello de lo que intentamos huir o contra lo que luchamos. Pero para Nietzsche, el destino no era un enemigo, sino la propia trama de la vida, y él pedía no solo soportarlo, sino decirle, sí, yo lo quiero. Y aquí es importante recordar, estas palabras no eran una metáfora de escritorio. Como ya viste, todo lo que normalmente da sensación de valor se le derrumbaba uno tras otro, y aún así, él elegía no la lástima, sino la afirmación. De esa experiencia escribió, quiero aprender cada vez más a ver lo necesario como bello. Tal es mi amor al destino, que de ahora en adelante sea ese mi amor. Se exigía lo imposible, amar los golpes crueles del destino. En este desafío hay algo casi antiguo. Los estoicos enseñaban a aceptar lo inevitable, pero Nietzsche fue más allá. No decía solo, resígnate, decía, ama. Ama no solo la alegría, sino también el fracaso. Ama no solo la inspiración, sino también el callejón sin salida. Y si miramos bien, la cultura moderna repite una y otra vez esa misma fórmula. El protagonista de la película 127 horas, atrapado en un cañón, da un paso que parece insoportable, y justo ahí encuentra la libertad. En Juego de Tronos, Tyrion Lannister, tullido y marginado, dice, «Lleva tu cicatriz como armadura y nunca podrá ser usada contra ti». Kurt Cobain y Nirvana transformaron su propio dolor en música que millones llamaron la voz de una generación. Eso es amor fati, convertir el destino en combustible, no en prisión. Pero, ¿cómo aplicarlo a ti mismo? Nietzsche no ofrecía una abstracción. Amor fati es una práctica que puedes intentar ahora mismo. Recuerda una situación que normalmente te causa enojo o vergüenza, un proyecto fracasado, un resfriado en mal momento, una pelea, un embotellamiento. Usualmente pensamos, ¿por qué me tocó a mí? Pero intenta hacer otra pregunta. ¿Y si esto es parte de mi camino? Si justo este evento está cultivando en mí algo hermoso que todavía no puedo ver. Nietzsche decía que el ser humano se hace fuerte no a pesar del destino, sino gracias a él. Llamaba a las pruebas piedras en el camino, con las que se puede construir una escalera. Y en esto hay una verdad dura pero liberadora. Cuando dejamos de guerrear contra la vida, empezamos a construirla. Por supuesto, esto suena sino utópico, al menos difícil. Porque, ¿quién puede decir yo lo quiero cuando se trata de dolor? Pero justo ahí Nietzsche lanza el desafío. Su amor fati no es optimismo de Instagram, sino una filosofía que solo se prueba en la propia piel. Y aquí aparece el puente hacia la siguiente idea, porque con aceptar no basta. Puedes aceptar el destino y quedarte pasivo, resignarte y detenerte. Nietzsche veía en amor fati solo el primer paso. Primero acepta que todo en tu vida tiene sentido, y luego da el siguiente paso, superarte a ti mismo. Ahí nace su imagen del superhombre, aquel que no solo acepta el destino, sino que se eleva por encima de él. Si le preguntas a una persona cualquiera que ha escuchado de Nietzsche, lo más probable es que responda con una palabra, superhombre, y casi siempre con un aire de mito o distorsión. Unos piensan en cómics y en un héroe con capa, otros en la propaganda nazi que usó el nombre del filósofo para sus propios fines. Pero Nietzsche no tenía nada que ver ni con superhéroes ni con dictadores. Su superhombre no era un título ni una raza, sino una tarea. No aquel que domina a los demás, sino aquel que es capaz de ir más allá de sí mismo. En su tratado Así habló Zaratustra, Nietzsche compara al ser humano con un puente, no una meta, sino un tránsito entre el animal y el Dios. El hombre es un ser inacabado que debe superarse constantemente, y en eso veía el sentido, no esperar un plan desde arriba, sino crear él mismo una forma que supere a la anterior. Si suena abstracto,
Míralo en lo cotidiano. Cada atleta que rompe su propio récord actúa bajo la lógica del superhombre. Cada artista que prueba un estilo nuevo, arriesgándose a no ser entendido, camina por ese mismo sendero. Cada científico que rompe una teoría antigua y propone una nueva se mueve en esa misma dirección. Por eso la idea del superhombre aparece una y otra vez en la cultura. En Matrix, Neo toma la decisión que lo lleva más allá de la realidad conocida, una metáfora de ese tránsito. En el club de la pelea, el protagonista literalmente pasa por la destrucción de su viejo yo para renacer. Incluso en los cómics, donde la palabra superhombre se volvió un género, la idea nietzscheana original sigue latiendo, ser más de lo que eres ahora. Pero lo esencial no son los espectáculos ni los récords. Nietzsche hablaba de honestidad interior, de preguntarte cada día, ¿hoy viví la repetición de ayer o di un paso más allá? Él veía la tragedia del hombre moderno en que nos atascamos, repetimos guiones ajenos, esperamos aprobación, tememos salir de lo conocido. El superhombre es quien rompe el ciclo. Imagina, trabajas en un empleo que te asfixia, pero sigues porque así debe ser. O te aferras por años a una relación que ya está muerta porque temes lo que dirá la gente. El superhombre es quien en ese momento decide, no voy a repetir, voy a crear algo nuevo. Aunque dé miedo, aunque cueste soledad o errores. Aquí está la ironía de Nietzsche. Él fue físicamente débil, enfermo y rechazado, pero escribió sobre grandeza, y esa grandeza la veía en cualquiera que se atreviera a cruzar los límites de su yo habitual. En la práctica puedes intentarlo de forma muy simple. Pregúntate, ¿en qué parte de tu vida estoy atascado en la repetición? ¿Y cuál sería un pequeño paso más allá? No una hazaña épica, sino un solo movimiento de hoy lo hago diferente. Así que, Amor Fati enseña a aceptar el destino, pero eso no basta. Nietzsche exigía más, tomar el destino y superarlo. Y de ahí nace el vínculo, aceptar, superar. Desde aquí su filosofía empieza a sonar como un himno a la energía que él llamó voluntad de poder. Esta frase, la voluntad de poder, casi siempre se entiende mal. Al escucharla, la gente imagina a un dictador con la mano en alto o a un tiburón de negocios que sueña con dominar el mundo. Pero Nietzsche hablaba de otra cosa. Su voluntad de poder no era política ni ansias de dominio, era la energía interna de la vida misma, el impulso de crecer, de crear, de ir más allá de los límites. Para Nietzsche, todo lo vivo se mueve por este impulso. Una flor rompe el asfalto no porque tenga un plan, sino porque la vida en ella exige crecer. Un niño da sus primeros pasos, se cae y se levanta otra vez, no por poder, sino porque dentro de él hay una fuerza que no le permite quedarse quieto. Incluso nuestro deseo de pensar y de crear es la manifestación de esa misma energía. A diferencia de Schopenhauer, que creía que el mundo estaba gobernado por la voluntad de vivir, un afán ciego de supervivencia, Nietzsche veía en el ser humano algo más. No nos aferramos solo a existir, queremos superar, queremos crear. En eso consiste la voluntad de poder, la energía que nos empuja más allá de la mera supervivencia. Claro, esta energía también tiene un lado oscuro. Cuando no se orienta hacia la creación, sino hacia el control, nacen las tiranías. Walter White, en la serie Breaking Bad, empieza con el deseo de asegurar el futuro de su familia, pero poco a poco su voluntad se convierte en ansia de dominio. Esa misma fuerza que en un caso produce descubrimientos y música, en otro genera destrucción. Y aquí Nietzsche veía la pregunta central: ¿hacia dónde diriges tu voluntad? Esa energía está en todos, pero puede hacerte creador o prisionero de tus propias ambiciones. Si intentas aplicarlo a ti mismo, suena simple y duro. ¿A dónde estás poniendo tu energía hoy? ¿En quejas? ¿En excusas? ¿En hábitos destructivos? ¿O en algo que te hace más fuerte? Nietzsche no creía en la neutralidad. La voluntad siempre trabaja. La única cuestión es ¿en qué? Y aquí vuelve Nietzsche mismo como ejemplo. Su cuerpo se desmoronaba, su vida era una catástrofe, pero siguió escribiendo, creando libros que se volverían manifiestos del futuro. Su voluntad no pudo vencer la enfermedad, pero sí transformar el dolor en filosofía. Ese es el ejemplo. La energía puede ser dirigida hacia la creación incluso cuando el mundo alrededor se derrumba. La vida moderna también nos pone frente a esta elección. Quedas atrapado en el tráfico. Puedes gastar tu voluntad en irritarte,
o usarla para pensar en esa idea que llevas tiempo posponiendo. Un proyecto falla, puedes invertir la energía en autocompasión o en aprender la lección y construir algo nuevo. Son ejemplos pequeños, pero de ellos depende hacia dónde fluye nuestra voluntad. La voluntad de poder es un recordatorio. Siempre tienes energía, incluso cuando sientes que no te queda nada. La pregunta es si esa energía se volverá semilla o veneno. Y aquí, la filosofía de Nietzsche da un paso más. Aceptar el destino y buscar superarse es la base, pero para avanzar se necesita algo más. Revisar los propios mapas con los que vivimos, romper valores vacíos y crear otros nuevos. Ese será su próximo golpe de martillo, la transvaloración de los valores. La frase «Dios ha muerto» se volvió un meme. Algunos la citan por provocación, otros como un grito contra la tradición, pero para Nietzsche no era una broma ni una celebración, era un diagnóstico. Él escribió: «Dios ha muerto y nosotros lo matamos». Con esto quería decir que los valores sobre los que se sostuvo la cultura europea durante siglos habían perdido su fuerza, quedaron en las palabras, pero murieron en los hechos. Piénsalo, seguimos hablando de virtud, de moral, de sentido de la vida, pero cada vez suenan más vacíos. Un diploma ya no garantiza éxito, una carrera no trae la felicidad prometida, un matrimonio no asegura amor eterno. Los mapas viejos con los que vivieron generaciones ya no llevan a ningún territorio nuevo. Nietzsche veía en esto una catástrofe y una oportunidad al mismo tiempo. Una catástrofe porque, cuando se rompen los apoyos habituales, el ser humano cae en el vacío. Eso es el nihilismo, el estado en el que dejas de creer en cualquier cosa. El peligro del nihilismo es que drena la energía. Si nada tiene sentido, ¿para qué actuar? Conduce a la apatía, a la desesperación, a la muerte interna en vida. Pero Nietzsche también veía una oportunidad. Si los viejos valores murieron, entonces es posible crear otros nuevos, no impuestos por la tradición o por la sociedad, sino nacidos del propio dolor y de la propia experiencia. A este proceso lo llamó la revaloración de los valores. Suena simple, pero en realidad es una de las pruebas más difíciles. Imagina, toda tu vida creíste que el éxito es un trabajo estable y una familia, pero llega el momento en que esas verdades sagradas dejan de funcionar. La carrera se derrumba, la familia no da felicidad. ¿Qué hacer? La mayoría elige la negación. Esto no puede ser. Pero Nietzsche te dice, toma el martillo y golpea esos valores. ¿Resuenan como metal vivo o suenan huecos como una cáscara vacía que ya es hora de romper? La cultura contemporánea repite este gesto una y otra vez. En Joker, el protagonista destruye el viejo orden moral, mostrando que detrás de él solo quedaba vacío. En el humor de los estanduperos escuchamos lo mismo. La ironía funciona porque lo aceptado socialmente ya no coincide con la realidad. Aquí es donde aparece el verdadero radicalismo de Nietzsche. Él no proponía volver a las tradiciones, tampoco cambiar un dogma por otro. Decía, sé honesto, aunque esa honestidad te deje en las ruinas. Y eso da miedo, porque es más fácil vivir con reglas ya hechas, pero solo entre ruinas se puede construir algo nuevo. Ahora, una pregunta personal. ¿Qué valores tuyos ya es hora de revisar? ¿Qué sigues defendiendo solo porque así se hace? ¿Qué verdad en tu vida ya murió, pero no te atreves a reconocerlo? Y es aquí donde nace la siguiente idea de Nietzsche, la más radical y la más inquietante. La llamó el eterno retorno. Imagina que una noche un demonio se acerca a tu oído y te susurra, todo lo que has vivido lo volverás a vivir, cada mañana, cada conversación, cada alegría y cada error, no una vez, no 10, sino infinitas veces. ¿Lo aceptarías? No es una escena de terror, es una de las ideas más radicales de Friedrich Nietzsche. La llamó el eterno retorno, y aunque suena como una pesadilla, para él no era un mito cósmico, sino una herramienta psicológica. Una pregunta que rompe todas las excusas cómodas. Piensa en esto. La mayoría de nosotros vivimos como si adelante siempre hubiera un mejor momento. Nos decimos, ahora es difícil, pero después empezaré a vivir. Postergamos la alegría, postergamos la honestidad, postergamos el valor. Pero si la vida es un eterno regreso, entonces no hay después. Solo existe este día, esta hora, esta decisión. Nietzsche proponía usar el eterno retorno como una prueba de fuego.
Si estás dispuesto a repetir un día una y otra vez, entonces fue auténtico. Si la sola idea te aterra, es porque en algún punto traicionaste lo que eres. El cine lo mostró en El Día de la Marmota. El protagonista está condenado a revivir la misma jornada hasta que transforma su propio ser. Camus, en el mito de Sísifo, plantea lo mismo. Sísifo está condenado a empujar eternamente la piedra, y la única salida es aprender a encontrar sentido en el mismo esfuerzo. Incluso en la música, desde baladas de rock hasta rap, escuchamos la misma consigna: vive como si mañana no llegara. Pero en Nietzsche, el eterno retorno no es un eslogan de vive al máximo, es un desafío mucho más severo. Él preguntaba: si todo se repitiera, ¿le dirías sí a tu vida, aún a su dolor, aún a sus fracasos? Esa es la prueba suprema del amor fati, el amor al destino. Amarlo no a pedazos, sino en su totalidad. Haz la prueba contigo mismo, el día de hoy, con todas sus pequeñas alegrías, con sus molestias y sus rutinas. ¿Aceptarías repetirlo por la eternidad? Si tu respuesta es sí, significa que ya vives con autenticidad. Si es no, significa que en algún rincón estás cediendo y viviendo bajo guiones ajenos. Friedrich Nietzsche murió en el olvido. En vida, casi nadie leía sus libros. Lo consideraban un excéntrico, un loco, y sin embargo, hoy sus palabras resuenan en conciertos, en películas, en TikTok. Sobrevivieron siglos porque no fueron escritas para ganar fama, sino para decir la verdad. No una verdad cómoda o dulce, sino dura y liberadora. Recorrimos juntos su camino, el destino que aprendió a amar, el paso más allá de sí mismo, al que llamó superhombre, la energía que impulsa el crecimiento, la voluntad de poder, el martillo con el que probaba los valores para distinguir lo vivo de lo muerto, y finalmente, el eterno retorno, donde cada día se convierte en una prueba de autenticidad. Pero todas estas ideas no son piezas de museo, solo viven cuando las aplicas a ti mismo, y aquí Nietzsche ya no desafía a la sociedad, sino a cada uno de nosotros. Imagina que su martillo está ahora en tu mano. Puedes golpear con él tus propias ilusiones, escuchar qué en tu vida suena vacío y qué resuena como metal verdadero. Puedes romper guiones que ya caducaron y forjar otros nuevos, o puedes dejar el martillo en el suelo y seguir viviendo como todos. Nietzsche decía que la grandeza empieza con la honestidad, no con los ojos de los demás, sino frente a ti mismo. Por eso despreciaba tanto el autoengaño. No creía en fórmulas prefabricadas de felicidad. Solo sabía una cosa: cada quien debe crear su propio sentido, y solo entonces la vida deja de ser una prisión y se convierte en una creación. Y ahora, la elección es tuya. Puedes cerrar este video y seguir en los viejos guiones, o puedes dar un paso hacia la honestidad. Escribe en los comentarios: ¿qué momento de tu vida estarías dispuesto a vivir una y otra vez? Y si este video te resultó interesante, suscríbete para no perderte. Aún nos esperan muchos filósofos cuyas ideas suenan más actuales que cualquier entrenamiento motivacional. Por hoy es todo. Luz y fuerza.